Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana excelente, soleada. Hoy no hay mucha humedad. En la noche estuvo bien despejada y la mañana también, así que eso lo que provoca es que la mañana sea fresca. Y ante esa frescura de la mañana, hoy nos dirigimos, ¿verdad? Primeramente al Señor, dándole las gracias porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Al rayar el alba, esa misericordia de Dios que es infinita y eterna, se renueva todas las mañanas. Nosotros somos recipientes de su misericordia o simplemente la rechazamos. Así que gracias al Señor por su misericordia. En esta mañana quiero hablar un tema acerca de cuando uno resiste, ¿verdad? O cuando uno persiste aunque haya resistencia. Este escrito lo hice en el 2020, en abril, en plena pandemia, así mismo como lo escucharon, en plena pandemia. eh, Hice este escrito. Le puse por título Persistencia a pesar de la resistencia. Persistencia a pesar de la resistencia. Vayan a sus Biblias y busquen el libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. En el verso 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Voy a repetirlo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La Biblia es un libro más que espectacular. Muchos tenemos pues nuestras bibliotecas, unos más grandes que otras, con muchos libros. Yo soy de los que me gusta tener los libros físicos en papel, pero también los tengo digital. Cientos de libros, cientos de libros. Pero todos esos libros lo único que hacen es informar. Sin embargo, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios transforma. Los libros te informan, pero la Biblia transforma. Y la Biblia nos relata una historia de persistencia a pesar de su resistencia. Esta historia la encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, acerca de, y volvemos con esa palabra que a muchos pues no le gusta o le causa pánico o pavor o no sé qué, el arrebatamiento del profeta Elías. Ahí se hace el escrito acerca del arrebatamiento, ese evento que tuvo el profeta de fuego. Esta historia acerca de este arrebatamiento del profeta Elías y la sucesión de Eliseo, discípulo de Elías, como el líder de los profetas, se dio a lugar en Segundo de Reyes, capítulo 2. Pero en Primero de Reyes, capítulo 19, verso del 16 al 21, vemos la instrucción que Dios le dio al profeta de Dios, al profeta Elías, acerca de lo que tenía que hacer en su lugar. Dice en los versos
A medida que corremos el capítulo 19, cuando Dios se le presenta no por un terremoto, un fuego, como tal vez estuviese acostumbrado Elías, sino a través de un silbo apacible. Y el Señor le dice a Elías, y le dijo Jehová en el verso 15, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto y Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Fíjese qué cosa curiosa, que este profeta Elías, no solamente siendo profeta de Dios, no solamente ungía para levantar rey sobre Israel, sino también para levantar reyes paganos. Y cuando digo pagano, vamos a cambiar la palabra a gentiles, pueblo gentil, rey de Siria. Así que Elías, el profeta de Dios, llega a su punto culminante, al punto culminante de su carrera como profeta. Luego de esa derrota de los 850 profetas de Baal y Acera, que se menciona en Primero de Reyes 18, que huye a Horeb, ¿verdad? Que se menciona en el capítulo 19. Él se esconde en un monte, en el monte de Dios, sin que Dios le dijera que fuera ahí. Tiene uno de los encuentros más inesperados, por no decirle más inesperado por Dios. Elías, el profeta de fuego, se topa con el encuentro con Dios a través de un silbo apacible. No un encuentro explosivo, tal vez con mucho estruendo o efectos de luces celestiales, rayos, relámpagos, como sucedió con Moisés. Pero no fue así. Fue a través de un silbo apacible, delicado. Y ahí es cuando Dios le determina revelarle su punto culminante de su carrera como profeta. Tenía que ungir al rey de Israel, porque no, esa era su función. Ungir a los escogidos por Dios para ser rey sobre su pueblo Israel, aunque también, como mencioné ahorita, sobre reyes de pueblos gentiles como lo fue Siria, pero también tenía que ungir a su sucesor, Eliseo. Así que como parte de su éxito como profeta y como siervo de Dios, del Dios Altísimo, la obediencia. Obedece y parte o procede a buscar a Jehú, a Hazael, como reyes de Israel y de Siria, y también a buscar a Eliseo como el sucesor de él como profeta. Un dato interesante para que puedan anotarlo. Jehú, que se pronuncia en el hebreo Yehu, porque la J no es parte del abecedario hebreo, significa Ya es Él, o Él es Ya, el yo soy. Y Hazael, a quien se le menciona también como rey de Siria, significa a quien Dios ve, o el que percibe a Dios. Y tenemos en el caso de Eliseo, o Elisha, o el Ishua, que significa Dios es mi salud, o Dios es mi salvación. Elías pasa frente a Eliseo
No fue nada estrambótico. No fue una cosa con bombos y platillos. Él simplemente pasa frente a Eliseo y lo arropa con su manto. Cobertura. Eliseo, entendiendo lo que acababa de ocurrir, le pide que le dé la oportunidad de despedirse de sus padres para poder seguirlo. Y Elías le responde: ve y vuelve. Ve y vuelve. Elías lo llama a seguirlo y desde ese entonces Eliseo no le perdió el paso. Aquí en la isla del Cordero, Puerto Rico, se le menciona, no le perdió ni pie ni pisar. Luego de viajar por tantos pueblos y reinos, obedeciendo a la voz de Dios, sucede que Dios determina llevarse a Elías, como dice la Biblia, alzarlo en un torbellino al cielo. Así que nos encontramos a los dos saliendo de Gilgal. Yo espero que esta reflexión o esta charla o sermón la pueda dar en un solo video y no dividirla en dos pasos, en dos videos, porque tengo ciertas partes que tocar de ciertos lugares, porque hay unas interpretaciones y unas explicaciones acerca de cada lugar donde el profeta Elías llegó o se dirigió. Me viene a la mente una pregunta. ¿Será esa la razón por la que muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no procuran arropar con su manto de unción y preparar a otros como sus sucesores? Tal vez será por miedo a ser llevados de este mundo al cielo, porque cuando Elías hizo eso es porque ya sabía lo que iba a acontecer. Miedo porque, según la interpretación de cada uno, aún me queda mucho por hacer en mi vida. Levántate y come, porque largo camino te resta, como le dijo Dios a Elías. Tal vez sea por ese texto que muchos pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas no arropan con su manto a ese discípulo que tiene al lado, que le sigue fielmente, para en su momento ungirlo y prepararlo para el camino que ellos tomaron por mucho tiempo. Bueno, juzguen ustedes. Quiero decirles o dejarles saber algo. El ángel de Jehová le dijo eso a Elías, y Elías se levantó y comió y bebió y solo estuvo 40 días. Fíjense, Dios le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Y luego de eso se levantó, comió, bebió y solo estuvo 40 días caminando en dirección hacia ¿qué? Hacia el monte Horeb, hacia el monte de Dios. Y es ahí, en ese momento, que Dios le revela que él sería sustituido por otro profeta, Eliseo, y que sería él mismo quien lo ungiría como tal. En otras palabras, Eliseo no va a sustituirte cuando tú mueras, porque tú vas a ser levantado. Yo te voy a arrebatar y tú, antes de ser arrebatado, vas a ungir a Eliseo. Aquí entonces entramos al primer pueblo. Gilgal. Gilgal significa ruta de giro o ruta de cambio, o también se le menciona como es quitado el oprobio. Llegó la hora. El mismo que le había dicho: ve, besa a tus padres y sígueme, que vienes conmigo, es el mismo que ahora le dice: quédate aquí, en Gilgal. Al parecer,
a Eliseo como que se le olvidó todo ese asunto y discipulado de obediencia a mi maestro, a quien lo eligió como su discípulo, porque no titubeó en contestarle: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Aquí vamos a dar un giro, un cambio, a verlo desde el punto de vista de Eliseo, a salir de Gilgal. Si tuviéramos la oportunidad de salir del oprobio, de dar un giro, un cambio a nuestro favor, ¿qué harías? ¿Te resignarías o simplemente saldrías? Con esto no estoy diciendo que Eliseo fue objeto de oprobio en Gilgal, pero sí tomó ocasión del nombre del lugar para confrontarlos con esa pregunta. ¿Qué quería Elías probarle a Eliseo? Mantengan esa pregunta en sus mentes. ¿Por qué? Porque ahora entonces pasamos a Betel. Partimos entonces a Betel. Betel significa casa de Dios, lugar de congregación, de confraternización entre los hermanos, momento en cual te puedes encontrar con personas y hasta con hermanos mismos que con sus palabras te lleven a desalentarte o a desanimarte. Mira lo que le dijeron ahí en Betel. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? ¿O qué harás cuando se te acabe tal o cual bendición? ¿Qué harás si te pasa tal o cual cosa? Ponle cualquier pregunta desalentadora que te puedan hacer en Betel, en la casa de Dios. También pudiera ser que tal vez quieran advertirte o darte la noticia de algo que te pudiera suceder o que está a punto de cumplirse. Tomó el mismo ejemplo del primer caso, cuando le dice: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? ¿Acaso fue alguna revelación? Muy probable. Ellos eran profetas. Los que les estaban diciendo eso a Eliseo eran también hijos de profetas. Y Eliseo acababa de descender de Gilgal con Elías hacia Betel. El asunto de las revelaciones, si viene de parte de Dios o no, son asuntos que solo el Espíritu Santo revela. Y no le es revelado a todos, aunque Él puede hacerlo por igual. ¿Realmente estaremos preparados espiritualmente como para recibir del Espíritu Santo alguna revelación? ¿Podremos darnos cuenta cuando nos habla el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro interior? Porque la Escritura está, y no hay profecía más segura que la que está en la Escritura. Pero se nos revela por medio de la Escritura lo que Dios quiere para nosotros. Son preguntas que cada cual debe hacerse internamente. No tienen que hacerlas públicas. Cada relación e intimidad con Dios es personal. Eso es entre tú y Dios. Quiero plantearles una pregunta añadiéndola a la anterior, que dejaremos también pendientes porque aquí va la pregunta. ¿Por qué o para qué Elías insistía en que Eliseo se quedara en el lugar y no le siguiera? ¿Acaso no fue él mismo quien le dijo, que lo buscó y le dijo: ve y vuelve? En otras palabras, sígueme. Por supuesto que Dios le ordenó que buscara a Eliseo, que lo ungiera como su sucesor. Por si acaso piensan en otra respuesta, fue Dios quien le dijo que buscara a Eliseo. Fue Dios quien le escogió. No fue Elías que escogió a Eliseo. Fue Dios quien escogió
a Eliseo. De más está decirle o dejarle saber de la obediencia y la fidelidad de Elías hacia Dios. Así que no se nos meta a la cabeza el pensar que pudiese haber algún tipo de roce entre Elías y Eliseo, porque tal cosa, no está escrito en la Escritura. Así que porque no está escrito en la Escritura, no cabe la duda a especular. La pregunta sigue en pie. ¿Para qué? ¿Por qué Elías insistía que Eliseo se quedara primero en Gilgal, luego en Betel? Esa pregunta sigue en pie. Verso 4 de Segundo de Reyes dice del capítulo 2: y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Elías le dice a Eliseo, quédate aquí ahora. Dios le pide a Elías que fuera a Jericó, una ciudad ubicada en una colina. Fíjense que primero Elías le dice a Eliseo en el verso 2, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Luego en Betel, Elías vuelve a decirle las mismas palabras, pero a la inversa. Le dice, quédate aquí ahora. Primero fue bien suave. Quédate ahora aquí. Pero luego le dice, quédate aquí ahora. Y eso nos da pie entonces a Jericó. Jericó se le conoce o se le conocía como la ciudad de la luna o la ciudad de las palmeras también. Era una ciudad cananea, por lo que adoraban muchos dioses. Entre ellos adoraban a la luna. También por ser una ciudad con un clima tropical, se le conocía como la ciudad de las palmeras. Pero para efectos de la historia bíblica, Jericó fue el segundo obstáculo que tuvo Josué en su conquista de la tierra prometida. ¿Y qué sucedió nuevamente? Por segunda ocasión, Elías le vuelve a decir a Eliseo que se quede donde estaban y no le siguiera más. Yo me hubiese preguntado ya, ¿y cuál es la insistencia de este hombre? ¿Para qué este hombre, Elías, para qué mi maestro quiere que me quede aquí o me quede allá anteriormente? Si primero no fue él quien me buscó para que le siguiera. Y segundo, la elección y dirección tuvo que haber venido directa de Dios. Pues Elías no va a hacer nada sin que Dios lo dirija. Entonces, ¿por qué insiste en que yo me quede? Bueno, persistencia. Vuelve y le dice, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Si curioso es que por segunda ocasión, los hijos de los profetas, en cada lugar, Betel y Jericó, le dijeran, en Betel, en Gilgal y en Jericó, le dijeran, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Más curioso es el hecho que Eliseo ya lo sabía.
¿Ya le había advertido Elías a Eliseo? No. Elías no le dijo nunca a Eliseo lo que iba a acontecer. ¿Y por qué no se lo dijo? Primero, porque no lo dice la Biblia. Y segundo, bueno, ¿y por qué Eliseo mandaba a callar a los hijos de los profetas si ya ambos hubiesen hablado de ese asunto? En otras palabras, si ya Elías, a juzgar por especular, porque no lo dice la Escritura, si ya Elías, planteando las varias situaciones, si ya Elías le hubiese dicho, mira, Dios me va a levantar y yo te he sucedido a ti para que seas mi sucesor de profeta, así que sígueme y te voy a hacer unas pruebitas en el camino. ¿Para qué? Si eso hubiese acontecido, ¿para qué Eliseo le hubiese dicho a los profetas, cállense? Ya yo lo sé. No digan nada. ¿Me siguen? Persistencia. Cada vez que escuchamos la palabra Jericó, nos viene a la memoria los grandes muros de esa ciudad y la conquista de Josué sobre ella. O que cayeron los muros a la séptima vuelta que dio el pueblo israelita. La séptima vuelta, el último día, porque fueron 7 días, así que fueron 13 vueltas, como dice el corito. Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Qué nos pudiera estar diciendo la circunstancia? Esto está duro, impenetrable, quédate. ¿Qué nos dice Dios? Sigue, continúa, no me dejes, persiste, persiste a pesar de la resistencia. Verso 6. Y Elías le dijo, y aquí tienen que prestar atención, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Ay, 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 ay. Pero qué insistencia la de Elías. La primera vez, fíjense, le dice, quédate ahora aquí. En otras palabras, tengo que ir a este lugar, espérame aquí. La segunda vez, le dice, quédate aquí ahora. Ya no es una sugerencia, sino una orden. Ahora. Y la tercera vez, te ruego que te quedes aquí. Un profeta como Elías rogándole a un discípulo. El que al buscarlo y Eliseo pedirle permiso para despedirse de sus padres le responde, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, miren el carácter de Elías y ese carácter, tomándolo a la pregunta o en la forma que se lo dice, te ruego que te quedes aquí. El Jordán. El Jordán significa el que desciende. Irónico, ¿no? Elías sabía que iba a ser arrebatado, que iba a ser alzado en un torbellino al cielo. Verso 7 dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Ahora esto se va a poner bueno. Esta vez no se le acercaron los hijos de los profetas a Eliseo para decirle
que Dios le iba a quitar a Elías, que se lo iba a quitar de sobre él. Ahora son 50 varones de los hijos de los profetas que se pararon frente a ellos, pero retirados a lo lejos. Aquí algunos comparan este texto o verso, el verso 7, con circunstancias como personas que de lejos tienen que ver lo que Dios hace contigo, con uno, o que procurando especular sobre tu bendición se van de lejos para no ser vistos mientras especulan de uno. Mencionen que pueden haber muchas especulaciones. Ahora bien, quiero mostrarle algo que me llamó la atención de este verso 7. Las veces anteriores solo se mencionan que los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo. Pero en esta ocasión se hace mención de 50 profetas. Un número específico para un evento específico y sin igual. ¡Wow! Miren, el Shavuot es la celebración judía conmemorando el momento en que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés luego de salir de Egipto, o sea, luego de la Pascua. En el griego se le conoce como el día 50 o el día 50 o Pentecostés. Desde el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 en el aposento alto, surgieron 50 días. Hechos capítulo 2, verso 1 y 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. Viene. 40 días fueron los que Jesús estuvo revelándose a muchos luego de su resurrección. Y 10 días estuvieron los discípulos esperando la promesa del Espíritu Santo sobre ellos cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50. Volvamos al verso 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. ¿Sabe qué? Dios es perfecto. Persistencia, persiste, no te quites. Te ruego que no te quites, iglesia. Ese te ruego que te quedes aquí es más bien lo que eso Elías le estaba diciendo a Eliseo. Te ruego que no te quites. No te quites, iglesia. Cuando Dios te llama, no te quites. Aleluya. Mantén tu mirada en Cristo. Quédate junto a Él. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Los 120 no se quitaron. No desistieron de continuar. Tenían una promesa de que algo sin igual vendría sobre ellos. No siguieron su vida normal porque pues ya Él se fue. Ahora vamos a seguir con lo nuestro. Vamos a pescar, vamos a hacer acá. No. Ellos persistieron y se quedaron ahí hasta llegar el día 50, el día de Pentecostés. Primero de Reyes, capítulo 2, verso 7. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Perdón. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 7. Aunque no sepas cuándo será el momento de tu bendición, iglesia, que creas que está lejos, persiste, no te quites. Fíjense, por la fe, Moisés dejó a Egipto porque se sostuvo como viendo al invisible, como dice en Hebreos 11:27. Verso 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron
a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Sabía Elías lo que Eliseo deseaba? Vamos, sin especular. Dios conoce cada corazón, cada pensamiento, cada intención. ¿Están viéndolo el mover que está haciendo Elías? ¿Para qué Elías tenía que doblar su manto? Simplemente podía coger el manto y golpear las aguas ya. Pero él dobló su manto. Sigan la línea, por favor, no se pierdan la línea. Elías tomó su manto, su cobertura, y lo dobla para provocar un milagro, dividir las aguas del Jordán cuando golpeara las mismas aguas. Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aleluya. Me da la impresión de que en todo lo que Elías estuvo haciendo tenía su propósito en Eliseo. Elías no titubeó en ningún momento en obedecer la voz de Dios. Óyeme, iglesia, no tuvo ningún titubeo en obedecer a la voz de Dios y preparar a su sucesor. Aquí hago una pausa porque la tengo que hacer antes de continuar. A ti, pastor, a ti, maestro, a ti, apóstol, a ti, profeta, a ti, evangelista. ¿Estás preparando a tu sucesor? ¿Estás haciendo provisión para cuando le toque a tu sucesor? ¿O te estás quedando con la bendición solamente para ti? ¿Me están entendiendo? Hay una artesanía rusa, y lo mencioné en el otro video. Esa artesanía rusa se llama la matrioshka. Es una muñequita de madera en forma ovalada, o más bien una muñequita pintada en un pedazo de madera ovalada. Lo peculiar de esta artesanía es que son varias matrioshka, una dentro de la otra. Son idénticamente pintadas, con sus mismos detalles, pero una es más pequeña que la anterior. ¿Cuántos líderes basan sus lideratos en este síndrome? El síndrome de la matrioshka. Muchos, si no les queda más opción, entrenan, disipulan a otros, pero procurando que no lleguen a aprender al punto de ser iguales a ellos, ni mucho menos que les sobrepasen, que sean mejores que ellos. Yo a eso le llamo el síndrome de la matrioshka. Este no era el caso de Elías. Ya Dios le había dado la consigna, la orden de ungir y preparar a su sucesor. Dios venía preparando tanto a Eliseo como profeta, como a Elías, para llevárselo sin que viera muerte. Y eso hizo Elías. En el último momento, preparar a Eliseo que fuera fiel a Dios y persistente. Así que eso fue lo que Elías hizo hasta el último momento. Él no esperó al último momento para preparar a Eliseo. Dios le dijo: busca a Eliseo, ese va a ser tu sucesor. Elías fue, le puso el manto: ve y vuelve, que yo te he hecho, vamos, camina. Y lo empezó a preparar hasta que llegaron al frente del Jordán. Y ahí Elías dobla su manto. ¿Sabrá Elías lo que Eliseo iba a pedir? Bueno, ¿qué hubiésemos pedido? Porque fíjese que en el verso 9, cuando pasaron por seco, ya habiendo pasado, Elías le dijo a Elías:
Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aleluya. ¿Qué hubiésemos pedido nosotros? La Biblia, ¿qué usaba? Eso fue lo que hubiésemos pedido de nuestro sucesor, de nuestro maestro. La Biblia que usaba, el bolso o el cinto, la casa, el auto o la herencia de él. Cuando vemos que Eliseo pidió de Elías una doble porción de su espíritu, se nos puede ocurrir pensar que era un tanto ambicioso, o que tal vez que quiso pasarse de listo al ver cómo Elías dividió el Jordán en dos. Lo cierto es que Eliseo era un buen discípulo, era bien observador de su maestro, pero sobre todo conocedor de la Escritura. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 21, verso 17, dice: para darle el doble de lo que le correspondiere. En la ley mosaica, el primogénito tenía derecho sobre los demás a tomar una doble porción de la herencia. Eliseo conocía bien eso. Existían muchos hijos de los profetas, aunque él fue ungido por Elías. Una relación no tan solo de maestro a discípulo, sino de padre a hijo. Le estaría Elías dándole unos hints, unas claves o una señal a Eliseo, doblando su manto para golpear el Jordán. Esto nos lleva al verso 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Qué presión se le tuvo que haber metido a Eliseo entre cuero y carne. No puede perder de vista a Eliseo. Qué lección más fuerte de persistencia le estuvo enseñando Elías a Eliseo. Veamos, desde el momento que Elías supo que Dios lo levantaría y le llevaría en un torbellino, estuvo diciéndole a Eliseo que no le siguiera, que se quedara en tal lugar. Pero realmente eso era lo que estaba diciéndole Elías: quédate. Sonaba como una contradicción a lo que Eliseo vivió estando con Elías. En otras palabras, si te quedas te vas a perder de la gran bendición. Iglesia, si te quedas te vas a perder de la gran bendición. Escúchalo bien. Así que recopilemos todo. Eliseo no estaba siendo imprudente al contradecir a Elías diciéndole: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Eliseo era fiel a Elías y también era fiel a Dios y anhelaba continuar el legado de profeta de Elías, el legado de profeta que Elías llevaba por todos lados. Todo esto muy a pesar de la apostasía e idolatría que les rodeaba. Acuérdense que Elías fue un profeta que mató a 850 profetas de Baal. El pueblo estaba sumergido en la idolatría. Él veía a Elías como su padre. Dios conocía el corazón de Eliseo y su fidelidad, no tan solo a Elías, sino a Dios mismo, a pesar de las fuertes falsas doctrinas y moralidad distorsionada de parte de reyes y de pueblos. Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo, al manto, al talit del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, el que habita a la cobertura del Altísimo. Aleluya. De modo que ese quédate aquí de Elías para Eliseo era: no te quedes.
Verso 13 y 14. Alzó luego el manto de Elías, golpeó las aguas. Verso 13 y 14. Alzó luego el manto de Elías. ¿Quién lo alzó? Eliseo. Y golpeó las aguas. Aleluya. Al probar golpear las aguas del Jordán con el manto de Elías, ¿dudó Eliseo de las palabras de Elías? En lo absoluto. Tanto en Gilgal como en Betel y Jericó, Elías procuró que todos supieran quién sería o quién iba a ser su sucesor. Fíjense. Y por consiguiente iba a ser el líder de los profetas. Y los hijos de los profetas lo sabían y lo estaban observando. Eliseo no le perdió ni pie ni pisá. Estuvo atento a todo movimiento de Elías. Pero si no lograba ver cuando Elías fuese alzado, todo por cuanto luchó no le sería dado. ¿Qué te dice de esto, iglesia? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Qué más te dice? Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Tienes fe en que recibirás tal o cual bendición? Puesto los ojos en Jesús. Aún así quedó una última enseñanza, aunque ya Elías había sido alzado. De la misma manera que Elías había golpeado las aguas del Jordán, asimismo hizo Eliseo. Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El apóstol Pablo se atrevió, por la convicción del Espíritu Santo que tenía sobre él, a decirle a la iglesia: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ya que recibimos la bendición más grande que todo creyente en Cristo recibe, el Espíritu Santo, como dice en Hechos 1:8. Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como dice en Efesios 1:3. ¿Qué nos toca hacer a nosotros, iglesia? ¿Qué te toca a ti hacer, iglesia? Toma, aleluya. Toma tu manto y golpea del mismo modo las aguas. Golpea sobre eso que te impide, sobre esa dificultad. Golpea sobre eso en el nombre poderoso de Jesús. Mira que Eliseo, mira lo que dice. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Aleluya. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. Iglesia, persiste. Ten persistencia a pesar de la resistencia. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que el Señor Jesucristo
añada gracia sobre gracia a sus vidas en el día de hoy y mañana y pasado mañana, y así hasta que Él regrese por nosotros, porque su regreso está bien pronto. Mientras tanto, ¿qué te toca a ti, iglesia, y a mí? ¿Qué nos toca? Vivir la vida corandeo. Toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Amén.